Increíble revelación, mujer negra detenida y es una jueza lista para exponer su corrupta policía. Las luces de la comisaría reverberaban sobre las frías paredes blancas, creando sombras que danzaban en el suelo empedrado. Sofía, la jueza de San Rafael, se sintió más pequeña de lo que nunca había estado. En fracciones de segundo, su mente se llenó de confusión mientras los policías, con la arrogancia de quienes piensan que la justicia está de su lado, la arrastraban hacia el interior. ¿Cómo llegué aquí?, se cuestionó. Era una mujer de leyes, una guardiana de los derechos, y ahora se encontraba detenida, esposada como si fuera una criminal. Recordó las palabras de su abuela, el eco de antiguos consejos sobre valentía y el imperativo de hacer lo correcto. ¿Qué diría mi abuela?, murmulló para sí, sintiendo cómo las lágrimas se asomaban a sus ojos. La traición la atravesaba con cada insulto que lanzaban sus captores. La hipocresía de su propia comunidad la asfixiaba, los hombres que deberían protegerla eran los mismos que intentaban silenciarla. Un frío sudor le recorría la espalda mientras su mente giraba en círculos, abrumada por la duda, ¿y si todo lo que he hecho entra en conflicto con lo que me exigen ahora? En aquel instante, Sofía sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La dignidad, tan bien forjada a lo largo de los años, se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. La soledad se instaló a su lado como una sombra, y el aire en la comisaría se tornó denso, impregnado de un angustiante silencio. Nombres y rostros de aquellos a quienes había ayudado atravesaron su mente, los desvalidos, los olvidados. Ahora yo soy uno de ellos, pensó. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su corazón. No puedo dejar que esto termine así. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando Sofía escuchó pasos apresurados acercándose, una ola de pavor la envolvió. Era solo cuestión de tiempo, pensó. La mirada de sus captores, cargada de desdén, estallaba en su mente. La idea de limpiar su nombre se tornó un imperativo, una lucha no solo por su libertad, sino por el futuro de San Rafael. Recordó entonces las palabras de su madre, la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Mientras sus pensamientos se agitaban, vio la oportunidad de hacer lo que le enseñaron, enfrentar la injusticia. El miedo se convirtió en un compañero conocido, pero el fuego de la resistencia crecía. A su alrededor, el entorno se distorsionaba, no solo luchaba contra la corrupción, sino contra su propia duda, su propio sentido de pertenencia. El momento crítico asomaba, el tiempo se había vuelto su enemigo y su aliado al mismo tiempo. Entonces, un leve mensaje anónimo apareció en su mente, resonando con una pregunta desesperada: ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? La tensión alcanzaba su pináculo, y con una mezcla de angustia y determinación, Sofía comprendía que esta era solo la primera página de una historia que aún no había terminado de escribir. El sonido metálico de las esposas arrastrándose en el suelo resonó en el silencio de la comisaría, y Sofía respiró hondo, tratando de recopilar sus pensamientos. Cada movimiento de los policías a su alrededor parecía deliberado, una coreografía diseñada para desestabilizarla. Allí estaba, atrapada en un juego al que había dedicado su vida, pero esta vez no era la jueza al mando. En cambio, se convertía en la acusada, y el peso de ese cambio la apresaba. La imagen de su abuela se apoderó de su mente y, con ella, el recuerdo de los momentos en que la había visto liderar pequeñas batallas, enfrentando la injusticia con dignidad. No es el momento de quebrarse, se recordó a sí misma. La lucha por su libertad no solo era una cuestión personal,
era un testimonio de todos aquellos que alguna vez habían sentido el puño de la injusticia sobre sus corazones. Quizás, solo quizás, esta era su oportunidad para demostrar que la verdad aún tenía poder. Con cada segundo que pasaba, Sofía visualizaba su siguiente movimiento. Pensó en su preparación como jueza, en cómo había aprendido a desentrañar la verdad en un mar de mentiras. Esto le ofreció un pequeño consuelo, su mente era su mejor arma. Y mientras sus captores discutían entre ellos, ella comenzó a planificar. Primero, necesitaba recopilar información, aprender detalles sobre sus captores. Observó sus uniformes, los distintivos que llevaban, hasta las insignias en sus gabanes. Cada uno de esos elementos era una pista, una conexión con la estructura que, con poder y recursos, la mantenía en esta situación. Sofía recordó a Marco, su asistente de investigación, un joven brillante que había estado a su lado durante años. Era rápido con las herramientas tecnológicas y conocía bien los entresijos de la ley. Se preguntó si estaba pensando en ella. Si pudiera alertarlo, tal vez podríamos desenmarañar esta trama antes de que se complique más, pensó. La idea de su equipo, del vasto conocimiento que había cultivado durante años, comenzó a intensificarse en su mente como una posibilidad de escape. Mientras visualizaba sus pasos, sintió un ardor en su pecho. Lo que antes era miedo ahora se transformaba en estrategia. En ese momento de claridad, comprendió que su papel no solo era el de víctima. Si realmente creyera en el sistema que juró defender, era momento de poner a prueba sus propias convicciones. ¿Puedo convertirme en el fuego que queme la corrupción?, se preguntó. Sofía decidió que no se iba a rendir. Las palabras de su madre resonaban en su mente, la verdad siempre encuentra la manera de emerger. La posibilidad de una conferencia telefónica para alertar a sus colegas se convirtió en una idea palpable. Se prometió a sí misma que haría lo necesario para involucrar a aquellos que podían ayudarla. Era su tiempo de actuar. Justo cuando la determinación comenzaba a asentarse, la puerta de la comisaría se abrió de golpe, y un hombre de aspecto imponente ingresó. Llevaba un abrigo negro y su mirada fría contrastaba con la intensidad de la situación. «Soy el nuevo inspector», anunció con una voz autoritaria. Sofía sintió que el aire se le escapaba. El momento de la verdad se acercaba sin piedad, esta figura era un nuevo obstáculo en su camino. ¿Qué hará ella para recuperar su lugar en el mundo de la justicia?, se preguntó, notando que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Tenía que actuar rápido, y la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Sofía sintió cómo su corazón aceleraba ante la inminente confrontación. El nuevo inspector, con su porte decidido, parecía ser la figura que marcaría el rumbo de su destino inmediato. La tensión en la sala se transformó en un denso silencio, donde cada pulsación de su corazón resonaba como un tambor. De repente, la determinación que había cultivado comenzaba a sostenerse. «Es hora de dejar de ser la acusada», se dijo. Con una voz firme, respondió, «¿Qué viene a buscar aquí?». La autoridad en su tono sorprendió incluso a algunos de sus captores, que disminuyeron su alboroto. Tal interrogante no solo convertía su rol, sino que también planteaba un desafío. Defendería no solo su inocencia, sino también la integridad de su carrera. El inspector la miró fijamente, sus ojos eran como acero. «He estado siguiendo tu trayectoria, Sofía. Una jueza prestigiosa, con un futuro brillante. Pero aquí, te has puesto en el lado equivocado». Las palabras fueron como un golpe, pero en vez de desbordar su mente de dudas, encendieron una chispa interna. «Ahora soy yo la que tiene que definir lo que es el lado correcto», pensó. Su mente comenzó a analizar cada palabra que el inspector decía. Conocía el poder de la información y, a pesar de estar atrapada, podía usar eso a su favor. ¿Qué sabía él realmente sobre ella? La preparación de años como jueza no solo le había proporcionado conocimiento legal, también había forjado en ella la habilidad para escudriñar intenciones ocultas. Mientras el inspector intentaba desestabilizarla, Sofía se mantenía en pie, firme en su defensa. «¿De qué me acusas exactamente?», interpeló con calma, sabiendo que podía hacer que lo confundiría.
El inspector vaciló, revelando inseguridad detrás de su fachada autoritaria. ¿Te cuesta encontrar las palabras? Vamos, estoy aquí, no tengo nada que ocultar, continuó, dejando que su tono de confrontación se convirtiera en un arma. El silencio en la sala se tornó palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía aprovechó cada segundo, memorizando detalles, buscando incluso cámaras, micrófonos que pudieran ayudarla a crear una conexión. Instantáneamente, su cerebro orbita hacia un plan más audaz, y si pudiera conseguir una grabación con la que evidenciar su situación, mientras elaboraba esta estrategia en su mente, su voz se tornó decidida y clara. Todo esto es un error y tengo recursos que me respaldan. No permitiré que esta situación defina mi carrera o mi reputación. Con cada palabra, la confianza comenzó a brotar en ella como una planta que busca la luz del sol. El inspector sonrió falsamente. La falta de respeto era evidente, pero no era el momento de reaccionar ante él. Un nuevo dilema surgió: si lo contrarrestaba con la misma energía agresiva, podría perder la ventaja. En su lugar, su mente trabajaba, conectando una idea tras otra. Marco tendría que involucrarse. Sintió el impulso de hacerle saber que, aunque estuviera encerrada, aún podía deslizar información. Si alguna vez quise saber quiénes eran mis enemigos, ahora lo sé, pensó. La palabra, enemigos, resonaba con más fuerza que nunca. Desnudó toda la preparación legal que había cosechado y decidió no solo defenderse, sino también atacar sus cimientos. Su resolución se tornó clara. Cuando todo esto pase, no solo lucharía por su libertad, también se aseguraría de limpiar el nombre de aquellos a los que la corrupción había dañado, comenzando desde el corazón de la institución que había querido defender. Justo cuando se disponía a continuar su interrogatorio, el inspector se acercó, su mirada ahora llena de una tenue amenaza. Te advierto, Sofía, este es un juego que no puedes ganar. Quizás, si juegas con las cartas adecuadas, respondió con un destello en sus ojos. La batalla apenas comenzaba, pero su espíritu ya se encontraba en pie de guerra. ¿Qué secretos guardaría el inspector tras ese frío exterior? ¿Qué debilidades podrían aprovecharse para obtener su tan ansiada libertad? Con cada intercambio, la confrontación se intensificaba, y en su mente emergía la certeza de que debía actuar en la penumbra, donde la verdad podría brillar con más fuerza. La tensión en la sala era palpable, y la determinación de Sofía no hacía más que crecer. Se sentía como un gladiador en la arena, consciente de que cada palabra que pronunciaba era un golpe que iba directo al corazón de su adversario, el inspector. La sensación de ser atacada había despertado en ella no solo un instinto de defensa, sino también un profundo deseo de hacer justicia no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido olvidados o pisoteados por el sistema. Es tiempo de convertir esta confrontación en una oportunidad, se decía en su mente mientras su corazón latía con fuerza. Miró al inspector con firmeza y agregó: si crees que puedo ser derribada fácil, estás subestimando mi capacidad de lucha. Con esta declaración, no solo afirmaba su posición, sino que también revelaba una nueva faceta de su personalidad, la de una mujer decidida a no ser una víctima. Mientras sus pensamientos fluían, una chispa de inspiración iluminó su mente. ¿Y si podía utilizar la tecnología a su favor? Un artículo viejo le vino a la mente sobre cómo ciertos funcionarios corruptos cayeron debido a un error en su propia arrogancia. Sofía recordó que, a menudo, las pruebas más contundentes eran las que los propios antagonistas dejaban al descubierto. ¿Qué tal una grabación clandestina?, se planteó, analizando la situación. Cada rincón de ese cuarto se convirtió en un posible aliado en su misión de capturar la verdad. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía mientras ideaba su estrategia. La idea de hablar con Marco le daba un sentido de urgencia. Marco siempre había sido su confidente, él entendería el peligro y podría ayudarla en esta batalla. Sin embargo, confundir al inspector para encontrar una manera de comunicarse sin ser descubierta requería de un plan aún más astuto. La conversación continuó, y el inspector, confiando en su aparente superioridad, comenzó a desplegar un juego psicológico.
¿sabes cuánto necesitan probar tus acusaciones? No encontrarás ningún aliado aquí, Sofía, espetó, buscando debilitar su moral. Pero su intento de intimidación le salió el tiro por la culata. Sofía sonrió, sintiendo cómo la desesperación se filtraba en el ambiente. Nunca subestimes el poder de aquellos a quienes intentas someter, replicó, cada palabra cargada de un nuevo significado. Mientras el intercambio avanzaba, la mente de Sofía trabajaba velozmente, buscando crear dudas en el inspector. Cada palabra que él lanzaba era convertida en una oportunidad de respuesta calculada. Así que te han mandado a encontrar la debilidad en mí, le dijo. Pero tú no tienes idea del fuego que has avivado. Y, con esa afirmación, comenzó a diseñar meticulosamente un mapa mental de lo que podía utilizar contra él. Un nuevo dilema surgió ante ella, debía confrontar a este hombre cara a cara, pero también debía ser astuta y no mostrar sus cartas demasiado pronto. La sala se transformó en un tablero de ajedrez, cada movimiento significando potencialmente su libertad o su condena. En su mente, la imagen de una jueza en pie, firmemente arraigada en sus convicciones, tomaba forma. Sofía no era solo una profesional del derecho, era una guerrera que había decidido no abandonar el campo de batalla. El inspector hizo una pausa, escaneando su rostro, tratando de leer entre líneas. La leve duda que impregnaba su expresión no pasó desapercibida para Sofía. Parece que el inspector tiene más incertidumbres de las que está dispuesto a mostrar, pensó, intentando capturar esa pequeña oportunidad de vulnerabilidad. En su interior, la estrategia se mantenía latente mientras una nueva dirección se vislumbraba. Ahora, su espíritu de lucha se entrelazaba con una necesidad creciente de no solo sobrevivir, sino de erigirse como una figura en el cambio. Y si esta batalla marcara el inicio de un nuevo capítulo no solo para mí, sino para todos los que enfrentan esto a diario, reflexionó mientras su mente tejía un plan más amplio y profundo, pero, antes de que pudiera exponer su próxima jugada, el inspector la acelera con una mirada fría. ¿En verdad crees que puedes cambiarlo todo? Esa frase resonó como un eco llameante en su interior, obligándola a repensar su enfoque. ¿Podría realmente convertirse en la voz de un cambio necesario? El camino que se abría ante ella era incierto, pero su determinación brillaba intensamente. Había tomado la decisión, no podía permitir que su propia lucha fuera un esfuerzo solitario, y el tiempo de actuar era inminente. Sofía miró al inspector con la intensidad de quien ya ha decidido hacia dónde quiere ir. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Solo es cuestión de no dejar de iluminarla, le respondió con una serenidad que mezclaba desafío con claridad. ¿Sería su resolución suficiente para desmantelar las estructuras corruptas que habían mantenido a tantas personas en la oscuridad? ¿Y qué nuevas alianzas surgirían en el proceso? La batalla se había encendido y el siguiente movimiento podría cambiarlo todo. La sala se sentía más pequeña, asfixiante, mientras Sofía reflexionaba sobre el siguiente paso. La tensión entre los dos era como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. La pregunta del inspector resonaba en su mente, ¿en verdad crees que puedes cambiarlo todo? Era un reto directo, pero también un desafío para su propia visión. No podía permitirse dudar, especialmente ahora que había decidido ser parte activa del cambio. Sofía tomó una respiración profunda, recordando las interminables noches de estudio, las horas de trabajo en los casos más difíciles, y cada obstáculo que había superado a lo largo de su carrera. Había llegado demasiado lejos como para tirarlo todo por la borda en un instante de debilidad. La gente necesita saber la verdad, pensó, agudizando su enfoque. La idea de grabar al inspector se convertía en una obsesión. Cada frase que intercambiaban no solo era un juego de poder, sino también un potencial tesoro de evidencia. Su mente se afilaba, convirtiendo cada argumento del inspector en un punto de información que podría revertirse en su contra. Sofía sabía que la información podía ser más poderosa que cualquier arma física. Pero capturar ese sonido, ese contexto, requería una estrategia con mucho cuidado. Sin embargo, no podía hacer esto sola. La incertidumbre sobre cómo actuar resonaba en su interior,
haciéndola cuestionar con quién podía contar. El nombre de Marco surgió de nuevo. Él había sido su apoyo en tantos momentos, la voz que alentaba su determinación cuando las sombras de la duda parecían abrumadoras. Pero ahora, la urgencia de actuar sin ser detectada complicaba las cosas. Había que crear un plan que no solo mantuviera su nombre fuera de los focos, sino que también proporcionara un camino claro hacia la justicia. La conversación avanzaba, el inspector intentaba subestimar su resolución. «Eres solo una abogada entre muchas», dijo presuntuosamente, buscando atenazar su autoestima. Sofía sintió que su rabia comenzaba a burbujear, pero lo reprimió. Sabía que cada emoción podía ser utilizada en su contra. «Quizás, pero soy la única que se atreve a enfrentarte», replicó, sacando fuerza de su propio sentido de autoeficacia. Esa respuesta no fue solo un golpe verbal, sino un acto de autoconfianza que reafirmaba su identidad. Cada vez que el inspector intentaba desestabilizarla, Sofía sentía que su entendimiento del sistema se agudizaba. Las tácticas de manipulación del inspector, lejos de amedrentarla, eran lecciones disfrazadas. Así fue como decidió transformar cada ataque en un campo de aprendizaje. La mente de Sofía ahora no solo buscaba sobrevivir, sino también comprender las debilidades del adversario. La autoconfianza, alimentada por el conocimiento, empezó a florecer dentro de ella. Cada interacción parecía mudar su vulnerabilidad en una especie de fortaleza mental. La imagen de un fuego controlado y vigoroso que ardía en su interior se volvió más prominente. Sofía no solo estaba luchando por su verdad, sino que este proceso se había convertido también en un acto de liberación personal. El cambio había comenzado de manera interna. Mientras pensaba en su próxima jugada, el inspector intentó notarla vacilar. «El sistema siempre gana», aseguró. Sofía sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, no iba a dejar que esa afirmación germinara en su mente. No podía aceptar la derrota antes de comenzar. La batalla se había encendido, y ella estaba lista para usar los recursos a su disposición. En ese instante de claridad, decidió que no podía esperar más. Se tenía que reunir con Marco. La idea de arriesgar su confianza era aterradora, pero lo era aún más caer en la trampa de la inacción. Tal vez solo él podría ayudarla con un par de ideas para realizar la grabación sin levantar sospechas. Mientras el inspector continuaba su intento por burlarse de ella, Sofía se sintió rejuvenecida por la sensación de que estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en su vida. Había probado su capacidad de enfrentar la corrupción y salir airosa. Pero ahora, la pregunta persistía: ¿sería suficiente su nueva estrategia para poner al inspector bajo la luz, o había algo más oscuro acechando en las sombras de esta guerra legal? El eco de su propia voz le dio valor: «Voy a cambiar las reglas del juego». Y con esa convicción apretada en su pecho, se preparó para ejecutar su plan. Pero a medida que se alistaba para su próxima jugada, una súbita revelación hizo que se detuviera. ¿Y si el inspector no era el verdadero enemigo aquí? La inquietante idea revoloteaba por su mente, mientras cada decisión se volvía crucial en una batalla donde la verdad necesitaba ser revelada. Sofía dejó la sala, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en su interior. La revelación de que el inspector podría no ser su único enemigo había girado su mundo. Este era un juego más grande, uno que abarcaba conexiones que iba más allá de lo visible. Cada paso que daba parecía llevarla más adentro de una trampa urbana forjada de poder, miedo y corrupción. Mientras bajaba las escaleras del edificio, su mente se convertía en un torbellino de pensamientos. Las conversaciones a medio tono entre los abogados, aquellos que parecían amigables, ahora resonaban en su mente como ecos de advertencia. ¿Quién realmente estaba de su lado? La confianza, tan bien construida a lo largo de los años, ahora se convirtió en lodo movedizo. En el café de la esquina, se encontró frente a Marco. La calidez de su sonrisa insufló vida a su cuerpo cansado. Pero aún así, había una tensión en el aire. «Sofía, te ves pálida», observó él, comenzando a preguntar qué había sucedido exactamente en la reunión. Su pregunta era simple,
pero cada palabra se sentía como una carga. ¿Debía compartir su nueva información con él? La necesidad de transparencia chocaba con la urgencia de proteger la información crítica que había recopilado. En un equilibrio delicado, decidió abrirse un poco. El inspector no es solo un obstáculo, Marco. Hay algo más de lo que sospechaba. Esto es más grande de lo que pensábamos. Marco se inclinó hacia adelante, su expresión enérgica transformándose en preocupación. ¿Cómo sabes eso? Sofía escaneó la sala, buscando oídos indiscretos. Reconoció que la desconfianza nublaba su juicio. Pero él era el tipo de aliado que hacía falta, alguien que había estado a su lado antes en momentos de crisis. Todo lo que puedo decirte es que creo que el sistema está más interconectado de lo que imaginamos. Necesitamos ser astutos, planear lo que hacemos, dijo, mientras su pulso se aceleraba. La convicción en su voz sonó más fuerte que sus dudas. Marco asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Él también había navegado en las aguas turquesas y peligrosas del entorno legal, aunque no a esta escala. Con un mapa mental en su cabeza, visualizaron el proceso. Terminaron cada supuesto. Primero, debemos documentar todo, empezó ella, sintiéndose capaz, con todas las pruebas. Si podemos obtener la grabación, será un punto de partida. La capacidad de organizarse, de poner su mente en orden, le otorgó una sensación de control, un recurso escaso en medio del caos, pero ese impulso de justicia venía con un precio que pesaba en su pecho. La idea de estar sola en esa lucha, rodeada de enemigos invisibles, pronto se convirtió en otra inercia emocional. Había algo en su pasado, una antigua traición de alguien en quien confió, que latía como un eco de advertencia. Recordó su primer gran caso, un contacto que había desaparecido en la niebla del silencio y la corrupción. ¿Era esa experiencia lo que la mantenía alerta, o podía convertirse en su mayor fortaleza? Marco la observaba, claro que preocupado por su repentina inacción. Sofía, si vamos a hacer esto, necesitamos desarrollar un plan, no solo para la grabación, sino también para enfrentar lo que esto trae consigo, insistió. La palabra enfrentar resonó en su mente. La idea de confrontar a los fantasmas de su pasado era aterradora, pero también liberadora. Era el momento de yuxtaponer sus antiguos temores con su renovada determinación. Volvieron a la conversación, dibujando posibilidades y coqueteando con estrategias de riesgo. En su mente, Sofía empezaba a concebir un nuevo objetivo, uno que no solo iba más allá de recopilar pruebas, sino que apuntaba a un cambio significativo. La verdad que deseaba expresar no solo afectaría a la corrupción del inspector, sino que también podía desentrañar una red de complicidad. La sensación de poder personal regresó, y aunque una sombra de dudas aún jugaba en su interior, se afianzó. La determinación revivía en ella, llevando su enfoque hacia un horizonte más amplio. Esta vez no solo iba a luchar por sí misma, sino también por aquellos que no podían. A medida que se preparaban para implementar su plan, un mensaje llegó a su teléfono: necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber. El corazón de Sofía se detuvo un instante. ¿Quién podría ser? Ahora, más que nunca, debía estar lista para afrontar lo desconocido, pues lo que había comenzado como un simple caso legal podía desbordar las aguas calmas y meterla de lleno en la tormenta perfecta. La inquietante realidad se cernía sobre ellas, y la batalla seguía en pie. Podía enfrentar no solo a sus enemigos externos, sino también a las verdades inquietantes que quizás había estado eludiendo durante tanto tiempo. Cada decisión ahora era crucial, cada momento podría transformar su futuro de maneras que aún no imaginaba. Sofía miró nuevamente su teléfono. La inquietud la invadió. El mensaje, breve pero contundente, dejó claro que no había tiempo que perder. Había algo o alguien que podía ayudarla, pero también implicaba riesgos que podrían no estar preparada para enfrentar. Sin embargo, la urgencia del momento prevalecía, y ya no podía permitirse dudar. No puedo dar la espalda a esto, murmuró para sí misma, sintiendo que el peso de la decisión se multiplicaba en su pecho.
La lucha no era solo por la justicia, ahora era personal. Tal vez su pasado la había estado preparando para este momento, y entendía que debía aprovechar la oportunidad, sin importar la incomodidad que pudiera surgir. Marco, necesito que me ayudes a rastrear a esta persona. Si realmente tiene información valiosa, no podemos dejar que se pierda en el aire, le dijo, su voz resonando con un nuevo propósito. Marco asintió, su propia inquietud reflejada en sus ojos. Entendido, pero deberíamos mantener esto en secreto. Si los demás se enteran, podrían complicar las cosas. La experiencia de Marco en el ámbito legal le daba una perspectiva valiosa, sabía que a veces la ignorancia era una protección. Juntos, comenzaron a trazar un plan. Mientras debatían sobre cómo proceder, Sofía no podía evitar recordar su primera experiencia en la corte. Tenía 20 años, llena de sueños y una determinación casi ingenua. No había sido fácil, cada error se había sentido como un golpe. Pero había aprendido a sobrevivir en un mundo que a menudo ignoraba la voz de una mujer joven. Esa experiencia, aunque dolorosa, la había fortalecido, y ahora sabía que cada paso en falso era una lección. Sin embargo, ahora era diferente. Enfrentarse a la corrupción institucional significaba una nueva batalla. Este mundo no está diseñado para que ganen personas como yo, pensó. Pero había decidido que era hora de cambiar esa narrativa. Ya no iba a ser la subordinada, estaba lista para ser la arquitecta de su propia historia. Si esta jueza tiene algo que revelar, deberíamos intentar reunir información antes de contactarla, sugirió Marco, recuperando el enfoque. Comenzaron a revisar su teléfono, buscando pistas sobre los contactos de la jueza y su entorno. A cada descubrimiento, Sofía sentía que la adrenalina aumentaba, mientras tanto, la sombra de sus miedos pasados se cernía sobre ella. Enfrentar a la corrupta policía era, de alguna manera, enfrentarse a su propia historia. Pero en lugar de volverse paralizante, el miedo comenzó a transformarse en combustible. Sabía que tenía que liberarse de esas ataduras emocionales. Si quería tener éxito, no podía dejar que su pasado la definiera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron encontrar referencias sobre la jueza y minutos más tarde, Marco dijo, vamos a plantear un encuentro. Cuanto antes, mejor. La perspectiva de lo que podría suceder la llenó de un nuevo vigor, pero también de incertidumbre. Era una línea delgada entre empoderarse y ser imprudente. En su mente, un dilema urgente parecía plantearse, estaba lista para afrontar tanto la verdad como sus consecuencias. En ese momento, un nuevo mensaje apagó sus pensamientos. Soy la jueza que buscas. Te espero en el Café Azul a las 6. El mensaje era claro y directo, y la urgencia se intensificó. Aquel encuentro no sería solo un simple diálogo, sería una confrontación entre su deseo de justicia y la realidad de un sistema que se había empecinado en mantener su opacidad. Bob, murmuró Sofía ante lo inesperado del mensaje. Sin darse cuenta, su determinación se había transformado en algo más poderoso que miedo. No solo iba a recobrar lo que había perdido, sino que también iba a enfrentar un sistema cuyo tiempo había caducado. Con una mirada decidida a Marco, quien la observaba con una mezcla de admiración y preocupación, Sofía supo que esta era la oportunidad que había estado esperando. Sacudió la cabeza, despejando cualquier rastro de duda. Había llegado el momento de tomar el control, no solo de su vida, sino también de aquellas vidas que habían sido olvidadas en los márgenes de la justicia. Mientras se dirigían al Café Azul, Sofía no podía evitar preguntarse qué revelaciones y decisiones se avecinaban. Aquel encuentro no solo marcaría un hito en su carrera, sino también en su camino personal de redención. Al cerrar la puerta del coche, una sensación de inquietud le hizo estremecerse. ¿Qué podría ocultar esta jueza? Y, lo más importante, podría enfrentar las posibles verdades que venían con ella. La vida le estaba presentando una nueva prueba, y Sofía estaba lista para enfrentarse a sus demonios y desenterrar los secretos que amenazaban tanto su futuro como su pasado.
La tenue luz del café azul iluminaba el rostro de Sofía mientras cruzaba el umbral, su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. La música suave que sonaba de fondo apenas disimulaba la batalla que libraba en su interior. La jueza estaba ahí, sentada en una mesa en el rincón, y aunque sus ojos le eran familiares, su presencia imponía respeto. Sofía se preguntó qué develaría en su historia, una historia que había permanecido oculta tras puertas cerradas por demasiado tiempo. «Lo lograste», dijo Marco al tocarle el brazo para darle ánimo. Sin embargo, Sofía sintió que la presión aumentaba. Había tanto en juego, no solo para ella, sino para aquellos que alguna vez habían sido víctimas del sistema que estaba a punto de desafiar. Se acercó a la jueza, cuya expresión era una mezcla de seriedad y empatía, y se presentó con un firme apretón de manos. «Gracias por venir», respiró, intentando que su voz no temblara. «Te he estado observando, Sofía. Tu trabajo ha llamado mi atención», comenzó la jueza, pero antes de que la conversación pudiera florecer, Sofía interrumpió. «No vine aquí solo para escuchar cumplidos. Necesito respuestas sobre las irregularidades en nuestro sistema judicial. Hay demasiados casos olvidados, vidas arruinadas y crímenes sin resolver a tus espaldas», afirmó, sintiendo que el fuego de su determinación ardía más fuerte que la ansiedad precedente. La jueza sonrió levemente, apreciando su sinceridad. «Es bueno ver que alguien como tú no se deja intimidar. Pero este no es un juego. Lo que estás buscando es peligroso, y no solo para mí, sino también para ti». Las palabras resonaron en la mente de Sofía y se sintió confrontada por una marea de dudas. «El peligro es parte de esto», respondió con una resolución renovada. «Si no lo enfrentamos, nada cambiará. Mi vida ha sido un desafío constante con este sistema, sé que tengo que luchar, porque no puedo dejar que otros sufran como yo, como tantos otros». La jueza la observó con atención, evaluando su compromiso. «Lo que te propongo es un camino que podría traerte más sombra que luz. Pero si realmente estás dispuesta a arriesgarlo todo, podríamos hacer algo». Sofía sintió como una mezcla de desafío y esperanza brotaba en su interior. «¿Qué necesitas de mí?» «Información. Conexiones. ¿Quieres saber de dónde proviene esa corrupción? Debemos recopilar evidencias que evidencien el encubrimiento», la jueza explicó, su voz baja y calculadora. Ambas comenzaron a trazar un plan. Cada palabra que intercambiaban despertaba en Sofía una confianza que había olvidado. Sentía que estaba, por fin, en el lugar correcto, donde su voz significa algo, donde su determinación podría resplandecer. Sin embargo, conforme la conversación avanzaba, sus dudas volvían a surgir como eco en su mente. ¿Estaba realmente preparada para lo que implicaba? Mientras se sumergían en la discusión, Sofía se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que inicialmente había pensado. La vida de tantas personas estaba en sus manos, y un error podría ser catastrófico. Pero, a medida que la jueza compartía su historia, comenzaba a entender que el verdadero desafío no era solamente su lucha contra la corrupción, sino también enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. «Sofía, si decides acompañarme en esto, tendrás que ser fuerte y astuta. Este no es un camino de rosas, desafiar al sistema es un reto que no muchos se atreven a tomar», advirtió la jueza, mirándola a los ojos. En ese instante, Sofía sintió un rayo de claridad. Este era el paso que había estado buscando para dar un giro a su vida. Estaba a punto de convertir su miedo en acción. «Estoy lista», dijo, sintiendo una oleada de decisión que la atravesaba. Pero en su interior, una pregunta latente se planteaba: ¿cuál sería el siguiente capítulo en esta incierta historia? Mientras las luces del café se atenuaban y las sombras la envolvían, Sofía supo que había cruzado un umbral del que no podría retroceder. La confrontación con su propio pasado había comenzado, y con ella, las revelaciones que esperaban salir a la luz. ¿Podría soportar la verdad de su propia historia y, al mismo tiempo, desmantelar el tejido de corrupción en el sistema judicial? Sofía salió del café azul con una mezcla de adrenalina y ansiedad. La conversación con la jueza había sido reveladora,
pero también abrumadora. Mientras caminaba, dejó que cada palabra pronunciada resonara en su mente. Sabía que el camino que había decidido tomar no sería fácil, pero su determinación se había transformado en un fuego interno que ardía con cada paso. Decidió buscar un lugar tranquilo para concentrarse. Un parque cercano y vacío se presentó ante ella, un respiro de calma en medio de la tormenta emocional. Se sentó en una banca, cerrando los ojos un momento. Era crucial que tomara esta oportunidad en sus propias manos. La jueza había esperado más de ella que solo una voz, necesitaba su ingenio, su creatividad y su capacidad de análisis. Mientras reflexionaba sobre sus planes, recordó el día en que decidió estudiar justicia social. Era un compromiso con su propia historia, con las injusticias que había enfrentado. Aún así, nunca había imaginado que su vida se entrelazaría con personas tan influyentes, ni que podría convertirse en una pieza clave para desmantelar un sistema corrupto. Las dudas, sin embargo, no tardaron en asomar. ¿Era lo suficientemente fuerte para esto? ¿Podía realmente aportar algo valioso? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de vibraciones. Un mensaje de Marco llegó a su teléfono. Estoy aquí para ti. Si decides seguir adelante, nos ocuparemos juntos. Esa simple oferta de apoyo reafirmó su decisión. Marco siempre había estado a su lado, incluso cuando ella se sentía más perdida. Imaginó cómo podría organizar sus esfuerzos con él, pero la confianza profunda aún no se asentaba en su interior. El siguiente paso consistía en investigar y recopilar información. Antes de sumergirse en el mundo de la corrupción, debía definir sus objetivos. En su mente, Sofía comenzó a delinear un mapa, los casos olvidados, las personas afectadas, las conexiones entre la policía y el crimen organizado. Había demasiados cabos sueltos que necesitaban atarse. Pero, ¿cómo lo haría? Mientras estaba sentada en la banca, se dio cuenta de que no solo necesitaba evidencia tangible. Debía explorar su propia vulnerabilidad. Era tiempo de confrontar su historia personal y cómo ésta se relacionaba con la lucha que estaba a punto de emprender. La idea de abrirse y compartir su verdad con las voces más afectadas por el sistema podía ser el primer paso para generar cambios reales. Con una resolución renovada, Sofía decidió que organizaría reuniones en su comunidad. Escuchar las historias de otros podría proporcionarle claridad sobre cómo el sistema había fallado y, quizás, encontrar correspondencias con los casos que había investigado. Cada relato contaría, porque detrás de cada uno había un rostro, una historia y una verdad que debía ser iluminada. Al día siguiente, comenzaron a llegar los mensajes. Personas que no conocía se ofrecieron a compartir sus experiencias, a abrirse en un entorno seguro. Sofía sintió que las piezas comenzaban a encajar, que su voz estaba resonando. A medida que planeaba estas sesiones de escucha, debía mantenerse alerta. La jueza había apuntado hacia un camino peligroso, y ella no podía ignorar las advertencias. Su seguridad y la de quienes la rodeaban podían estar en juego. La noche llegó y se encontró revisando sus notas, sintiendo la presión del tiempo y de la tarea que la esperaba. Aquella lucha por la justicia no solo era su camino, la envolvía en compromisos éticos que resonaban en sus valores. En ese momento, la idea de la vulnerabilidad se transformó en fuerza. Sofía sabría aprovechar su historia para empoderar a otros y, de esa manera, la corrupción sería expuesta. Sin embargo, mientras se disponía a dormir, una inquietante pregunta se agitaba en su mente. ¿Podría el pasado, que había mantenido en silencio por tanto tiempo, volverse una herramienta poderosa en este nuevo desafío? La respuesta se sentía al alcance, pero la incertidumbre la mantenía en pie de guerra. La verdad siempre tiene un costo. Con esa noción en el aire, Sofía comprendió que había un dilema más grande esperando su resolución. Estaba lista para enfrentar su pasado, incluso si eso significaba abrir viejas heridas. La oscuridad en su habitación se hacía palpable mientras el silencio retomaba su papel, pero las sombras en su mente revelaban algo más. Un eco de nuevas verdades comenzaba a formarse, una revelación que podría cambiarlo todo. La lucha había comenzado,
pero la batalla más importante sería contra sí misma. ¿Logrará superar su temor y permitir que su historia guíe su camino hacia la justicia? Sofía se encontraba en un punto clave de su vida. Después de enfrentar desafíos que pusieron a prueba no solo su carrera, sino también su identidad, había llegado a un momento de claridad. La valentía que había heredado de su abuela y las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera como jueza la habían empoderado para alzar su voz. El encuentro con la jueza en el Café Azul había encendido una chispa en su interior. Un fuego que necesitaba ser alimentado con acciones concretas. Con la ayuda de Marco, habían trazado un plan para recopilar pruebas sobre la corrupción que había puesto en jaque a tanto inocente. La idea de vivir finalmente la justicia que tanto había defendido resonaba con fuerza en sus venas. Sofía se lanzó a una planificación exhaustiva. Comenzó a organizar reuniones en la comunidad para escuchar las historias de aquellos a quienes el sistema había fallado. Con cada relato, su determinación se reforzaba. Comprendía que su propia historia no era la única, cada voz contenía un eco de lucha y una necesidad de verdad. Las sesiones de escucha se convirtieron en un lugar de sanación y empoderamiento. Ella no solo era una jueza, sino una luz guía para quienes alguna vez se sintieron perdidos. Las personas se sentaban frente a ella, dispuestas a abrir sus corazones. Las lágrimas y risas se entrelazaban en cada encuentro, creando un lazo que unía a la comunidad en torno a un objetivo común, la búsqueda de justicia. Un día, mientras revisaba las notas de las sesiones, se dio cuenta de que las historias se entrelazaban con su propia experiencia. Había un patrón, las mismas injusticias que había enfrentado emergían en cada testimonio. El sistema no solo había fallado a sus clientes, sino que había traicionado la confianza de toda una comunidad. En ese momento, Sofía comprendió que su papel no solo era el de buscar la verdad, sino también desafiar a quienes defendían el status quo. Decidió dar un paso más. Utilizando el conocimiento legal que había acumulado, comenzó a armar un informe detallado que conectaba cada caso de corrupción con sus respectivas evidencias. Las horas de trabajo se transformaron en una estrategia sólida. Finalmente, el día llegó. Sofía presentaría el informe a la Federación de Jueces de San Rafael. Desde su llegada al edificio, el corazón le latía con fuerza. Llevaba consigo no solo un documento, sino también la voz colectiva de aquellos que habían sido aplastados por el sistema. Era su momento para demostrar que la verdad podía brillar a pesar de la oscuridad que intentaba silenciarla. Al iniciar la presentación, sintió las miradas de sus colegas. Vocear las vulnerabilidades del sistema significaba arriesgar su reputación. Sin embargo, era más potente la decisión de hacerse escuchar. Con cada palabra, la confianza crecía en su corazón. Contar la historia de cada víctima y presentar evidencias que, finalmente, ilustraban lo que muchos habían querido ignorar. El auditorio estaba en silencio. Las expresiones de sus colegas cambiaban entre incredulidad y solidaridad. Cuando concluyó, un aplauso resonó en la sala. Sofía sentía que, finalmente, su lucha había valido la pena. Sus compañeros, al escucharla, habían encontrado la propia valentía para comenzar a actuar. Una a una, las voces que habían quedado atrapadas comenzaron a emerger. En aquel instante de victoria, donde la realidad se sentía tangible, Sofía comprendió que su transformación iba más allá de su situación personal. Había crecido, se había reafirmado, y sobre todo, se había convertido en un verdadero agente de cambio. Miró al auditorio y vio en sus ojos la esperanza de que, juntos, podrían restaurar la justicia despojada. Sus pasos la llevaron a casa, pero esta vez, llevaba consigo el peso de los triunfos, no de los fracasos. Agradeció a su abuela por inspirarla, a Marco por su apoyo inquebrantable, y a cada uno que se había atrevido a compartir su historia. Era el principio de algo nuevo, no solo para ella, sino para todos los que habían sido tocados por la corrupción. Sofía había alcanzado un nuevo nivel de confianza y competencia. Era no solo una jueza, sino un símbolo de resistencia. Y con esa certeza en su corazón, se encontraba lista para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino.
El ciclo de la justicia había comenzado a girar nuevamente, y ella tenía un papel que cumplir. La verdadera batalla por la verdad había comenzado, ahora que has sido testigo del viaje transformador de Sofía y su lucha contra la injusticia, este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar tu perspectiva. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.